Bien, hemos dicho, es una semana clave. Mañana se deberían comenzar a votar los proyectos que buscan un retiro, el cuarto ya desde los fondos de pensiones. Hay otros que plantean un 100% de retiro. Vamos a conversar de esto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general del Centro de Estudio y consultora en Seguridad Social de la Cámara Chilena de la Construcción, para poder aterrizarlo, ojalá, en datos, porque eso es lo que tienen precisamente en este Centro de Estudio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto con la prueba de ADN. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, dentro de los audios que nos dejaban nuestros auditores, había uno que decía que cada vez que se habla de un cuarto retiro o de cualquiera de los retiros o de sacar plata de las AFP, los analistas, los expertos empiezan a decir casi que se viene el fin del mundo, que se va a caer la economía, pero que eso no es así o no es lo que ha pasado. ¿Hay alguna diferencia sustantiva entre este proyecto de cuarto retiro y lo que ya ha ocurrido? Muchos creen que no ha tenido efectos, aunque los ha tenido, pero para hacer la diferencia, ¿por qué hoy día es más consensuado que el cuarto retiro sería dañino para la economía? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy relevante, puesto que efectivamente el mundo técnico anticipó efectos negativos producto del primer retiro. Sobre todo nosotros pusimos mucho énfasis en eso, repetimos y fuimos insistentes en los procesos de segundo y tercer retiro, y luego se instaló en el mundo político como argumento que estos impactos no habrían sido tales. Sin embargo, esos impactos se han ido acumulando a través del tiempo, y la verdad es que estamos viviendo y empezando a vivir los efectos hoy día con claridad, en términos de lo que ha sido el aumento de las tasas de interés, las presiones inflacionarias, por lo tanto los encarecimientos del crédito, el aumento de los precios a nivel general, y por lo tanto yo creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta de aquello, y también teniendo presente de que los impactos, especialmente el primer impacto, el primer retiro, fue básicamente compensado o mitigado por acción del Banco Central. El Banco Central ha dicho con claridad, sobre todo de cara a este último debate, de que ya no tendría la capacidad para intervenir y contener el efecto sobre los precios de los activos y sobre los efectos en la economía a nivel macroeconómico en general, y por lo tanto lo que nosotros ponemos es, una vez más, sobre la mesa lo negativo a nivel de los mercados financieros, a nivel de la economía en su conjunto, y sobre todo el efecto negativo que tendría sobre las personas, en definitiva los más vulnerables, quienes se verían afectados por el encarecimiento del crédito y por las presiones inflacionarias que ya estamos viendo. Rodrigo, importante, tú hablas de los más vulnerables, que entiendo al mismo tiempo son los que no podrían en su gran mayoría sacar dineros desde las AFP, porque ellos ya sacaron gran parte de sus recursos, ¿no? ¿Cómo es la composición de aquellos que en este cuarto retiro se verían favorecidos? Sí, bueno, las cifras son bastante impactantes, la verdad. Algunas veces ya el mundo político, yo creo que también ha ido perdiendo la capacidad de asombro, y yo creo que no nos tenemos que descontextualizar de lo que está pasando. La verdad es que a la fecha, ya con cifras hacia fines de junio de este año, observamos que 2,2 millones de personas ya no tienen saldos en sus cuentas, más de 2,7 millones de personas tienen saldos inferiores a 1 millón, y por lo tanto de avanzar o de prosperar un cuarto retiro de esta naturaleza sería más de 5 millones de personas que quedarían sin saldos en sus cuentas, y esto equivale al 45% del total de afiliados al sistema. Hay un impacto, y yo creo que es el principal y es el que de pronto se olvida al fragor del debate, de la discusión, que es que esas personas hoy día tienen pensiones cero, pensiones muy bajas, sobre todo aquellos que están en edad avanzada y ya más próximos a jubilar. No todos tendrán acceso a los beneficios del pilar solidario, y por lo tanto estamos enfrentados a una merma futura en las pensiones de los chilenos, pensiones que, a juicio de todo el mundo, y esto existe un consenso tanto en lo político como en lo técnico como en la ciudadanía, ya son bajas, y por lo tanto como producto de este proceso lo que estamos haciendo en el fondo es ir justamente en la dirección contraria hacia pensiones más bajas aún. Entonces la verdad es que esto es bastante negativo, y para responder tu pregunta en torno a los más pobres, la verdad es que se ha dicho por parte también de múltiples actores del debate que esta es una mala política pública, y yo me permitiría ir más allá y decir que esto ni siquiera califica para ser denominada política pública. La verdad es que una política pública tiene una claridad de propósito, tiene un sentido, y la verdad es que este sentido yo diría que está abandonado totalmente. Se ha dicho por quienes proponen esta medida de que esto iría en ayuda de los más pobres, de los más vulnerables, de los que han sido más afectados por la pandemia, y la verdad es que esto va justamente en una dirección contraria. Hoy día esas personas ya no tienen ahorros en sus cuentas, hoy día un cuarto retiro favorece a quienes tienen más saldos disponibles, quienes tienen saldos, y esas son las personas que hoy día son quienes tienen mayores ingresos, han gozado de mayor estabilidad laboral, y por lo tanto, por el contrario, producto del impacto financiero y del impacto macroeconómico que ya estamos viendo, son justamente los que van a salir más perjudicados.
Rodrigo, y en ese sentido tú mencionabas recién lo de la pensión básica solidaria, y evidentemente que uno y otro y sucesivos retiros de fondos va evidenciando, va dejando cada vez como consecuencia que menos personas puedan acceder a una pensión básica solidaria y por ende tampoco a una renta vitalicia que asegure una jubilación. ¿Cómo ha evolucionado esto con los 3 retiros? Me imagino que las mujeres son las más afectadas, y ¿cómo se proyecta de existir o de aprobarse un 4º retiro? Bueno, la verdad es que, como te decía, como producto de los sucesivos retiros, evidentemente los saldos de las personas se han visto afectadas y por lo tanto sus pensiones proyectadas futuras cada vez son menores. Y esto evidentemente se va acumulando tres retiros. Las cifras muestran que hoy día, primero que todo esto afecta a las personas individualmente, cada una en función de los saldos que tienen, de la edad que tienen, de lo que tienen al momento de retirar parte de sus ahorros, de lo que les queda, del el resto de vida laboral que tienen como tiempo para poder recuperar parte de los retiros que hayan hecho. En definitiva, la verdad es que los efectos son muy particulares en función de cada persona. Pero a nivel de los grandes números, a nivel de los valores promedio, estamos hablando de que las personas van a haber reducido las pensiones en Chile en torno a un 30%. Más las mujeres, más las personas de menores ingresos, mucho más los jóvenes. Y en ese sentido, entonces, es difícil proyectar. Nosotros hemos hecho estimaciones y podemos hacer estas afirmaciones que te comento. Pero la verdad es que todo esto es una noticia en desarrollo, son cifras que son dinámicas. Sabemos de que a la fecha, producto de los 3 retiros, ya han sido girados del sistema del orden de 50.000 millones de dólares, y en el caso de este 4º retiro son del orden de otros 15.000 millones de dólares más los que podrían ser girados, y por lo tanto estamos hablando de un daño previsional importante al ahorro de los chilenos y a las futuras pensiones. Rodrigo Gutiérrez, bueno, por una parte tenemos una parte técnica, ¿no es cierto?, que hay unanimidad de que un 4º retiro sería no solo generar un sobrecalentamiento en la economía, sino que también un cuadro económico mucho mayor y más riesgoso. Pero por otro, cuando escuchamos a nuestros auditores, hay una sensación en la ciudadanía de que la plata es de ellos, de que las pensiones igual van a ser bajas, y que por lo menos con el primer retiro incluso se habló de que eso había ayudado a reactivar la economía. Entonces, ¿de qué maneras... ¿Cómo crees tú que sería oportuno llevar esta sensación, esta mirada más emocional de los ciudadanos que han hecho su retiro versus los datos duros de la economía? Porque pareciera que ahí hay un choque entre expectativas y realidad. Sí, efectivamente. Yo creo que el contexto ha ido cambiando. Yo creo que el momento que ocurrió hace un poco más de un año, cuando estábamos en medio de la pandemia, el momento más duro, cuando teníamos 2 millones de personas sin empleo, cuando las ayudas del gobierno no llegaban de la manera oportuna ni con la profundidad necesaria, evidentemente yo creo que los retiros de fondos fueron la alternativa y fueron el camino. Eso yo creo que hay que reconocerlo, y eso permitió que muchas personas vieran superadas las situaciones más difíciles, y eso también impactó positivamente en la economía, evitando una caída del producto que fuera mucho mayor. Pero la verdad es que el momento actual, y luego de dos sucesivos retiros adicionales, después de 3 retiros, el momento es distinto, el momento cambió. Hoy día vemos también las cifras de empleo que han mejorado de manera significativa. También tenemos también un despliegue de ingreso familiar de emergencia, y luego el IFE laboral. Estamos hablando de inyección de recursos que son muy, muy significativas, inéditas en la historia económica de Chile, y por tanto estamos hablando hoy día de gran cantidad de dinero en la economía, y eso es lo que la está sobrecalentando, y eso es lo que está generando un aumento en los precios. Yo creo que las personas también se dan cuenta de aquello, y por lo tanto tendrán que ponderar debidamente la decisión individual en términos de subirse o no subirse a este carro. La motivación, yo diría que impulsa principalmente esta discusión en el Congreso. Sabemos que viene el mundo político, sabemos que viene el mundo de los parlamentarios, sabemos que los parlamentarios buscan la reelección, sabemos que los parlamentarios creen que justamente una medida de este tipo puede favorecerles en su carrera electoral, pero la verdad es que el consenso técnico es bastante amplio, y yo diría que es bastante amplio desde todos los sectores. Yo quiero destacar acá algo que a mí me parece extraordinario, que quizás no se ha discutido con la profundidad necesaria. Yo diría que, por ejemplo, las presentaciones sucesivas que ha hecho el presidente del Banco Central han sido presentaciones macizas, contundentes, con cifras realmente alarmantes, y yo quiero recordar que quién es Mario Marcel. Mario Marcel, ¿verdad?, fue el encargado de la primera comisión asesora presidencial para la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet, que impulsó la reforma previsional en el año 2008. David Bravo ha sido insistente en términos de señalar, por ejemplo,
de que esta es una muy mala política pública, y probablemente de las políticas públicas más malas de la historia. ¿Y quién es David Bravo? Bueno, es quien fue también el encargado de la Comisión Asesora Presidencial del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y sin embargo, la verdad es que son voces que no han sido escuchadas por el mundo político. Y bueno, ¿qué más nos queda a nosotros decir? Lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, de que esto, como yo digo ahora y quiero enfatizar, esto no califica para política pública, no tiene claridad de propósito, no va en ayuda de quienes dice ayudar. Sí, claro, y totalmente. Muchos dicen menos con las ayudas que se han entregado en el último tiempo. Algunos señalan que ha sido un error universalizar en un momento donde ya se podía focalizar, pero aquí hay un divorcio, y es lo que estábamos diciendo, entre lo que siente la ciudadanía, lo que sienten los parlamentarios. ¿Qué es lo que está realmente en riesgo? ¿En cuánto tiempo, Rodrigo, tú crees que se paga esta cuenta en caso de que se prosperara un cuarto retiro desde las AFP? Bueno, la verdad es que el costo es altísimo. El primer costo que se paga acá es el costo en las pensiones futuras de los chilenos. Eso es lo primero. Son los chilenos los que se ven afectados en sus futuras pensiones. Hay un costo también, hay un impacto derivado de lo anterior que se estima en el gasto fiscal. También salió la nota en torno a las estimaciones que hace la Dirección de Presupuesto al respecto, que fueron recientemente publicadas, ¿verdad? En torno a que, claro, hay un impacto fiscal del orden de los 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de que, por una parte, está aquellos impuestos que no se pagan porque estos retiros no son efectos impuestos. Hay unos efectos también por los beneficios tributarios en torno a los APB, pero lo principal es el potencial aumento del gasto en el pilar solidario, por cuanto muchas personas van a tener menores pensiones y, en consecuencia, dada su estatus de vulnerabilidad, podrán verse beneficiadas por el pilar solidario. Pero no todos van a calificar ahí, por lo tanto las proyecciones pueden ir todavía aún más allá. Y por otro lado también está la discusión de avanzar hacia una pensión universal. Hay una propuesta en el Congreso que habla que el pilar solidario aumentara su cobertura un 60 o un 80%, y por lo tanto el potencial gasto fiscal es todavía aún mayor. ¿Cómo se paga esto? Bueno, la verdad es que eso es algo también que hay que poner sobre la mesa. Hoy día quienes están promoviendo esto, yo creo que no se están haciendo cargo seriamente respecto de quién paga esto al final. Finalmente creemos que pagan los chilenos. Una consulta, Rodrigo Gutiérrez. A ver, por una parte hemos tenido este desangramiento, digamos, de los fondos de pensiones, si es que se aprobara el cuarto retiro, pero ya han habido 3. ¿Usted no siente que había una omisión de parte del mundo político, especialmente parlamentario, de no haber abierto en serio una discusión sobre AFP? Porque si hoy tuviésemos un horizonte, la gente estaría entendiendo no solo cómo están en juego sus pensiones, sino que aquí hay un camino por recorrer. Digamos, con eso quizás se pudo haber frenado como verdadero festival, digamos, de los retiros. No sé si usted no siente que faltó paralelamente un discurso como más social, no solo político, de hagámonos cargo de este tema, de las pensiones. Esa es una tremenda discusión. Imagínate que la ansiada y urgente reforma de pensiones es una discusión que ya lleva bastante tiempo. La Comisión Bravo surge en el año 2014, si no me equivoco. El gobierno anterior de la presidenta Bachelet presentó su proyecto de reforma al sistema de pensiones en el último año de su gobierno. Este gobierno la presentó el primer año y ya han pasado prácticamente 8 años, 2 periodos presidenciales, y la verdad es que no hay acuerdo político en torno a avanzar respecto de algunos cambios que eran urgentes ya hace bastante tiempo. Y la verdad es que eso, ¿por qué no ha ocurrido el acuerdo? Básicamente porque hay posiciones encontradas, bastante ideologizadas, en torno a cómo debiese ser un sistema de pensiones. Hay una crítica fuerte a lo que es el sistema de pensiones en Chile, a la industria de AFP, y la verdad es que eso ha entrampado la discusión en torno a lo que yo creo que debiera estar detrás de la preocupación más honesta y sincera de los políticos, que tiene que ver con responder a la necesidad de brindar pensiones más dignas a los chilenos para poder solventar dignamente los gastos de la vejez. Yo creo que ahí hay un tema que la verdad es que ha habido cierto egoísmo, yo diría, de la clase política en torno a no hacerse cargo de atender esta discusión de fondo e introducir los cambios que en los cuales hay un consenso técnico bastante claro respecto a los cuales tenemos que avanzar, sobre todo lo que es el aumento de la tasa de cotización, por ejemplo. Con estos retiros se había venido discutiendo, por ejemplo, un aumento de la tasa del 4%, vamos en un 6%. Quizás hay que llegar a un 8, se dice que avancemos un 8, incluso un 10, gradualmente. Cualquier cambio en el aumento de la tasa de cotización tiene que ser gradual, por ejemplo, a razón de 0.5 puntos, digamos, a
cada año. Por lo tanto, son cambios graduales que duran bastante tiempo y que hoy día con los retiros la verdad es que retrocedimos. O sea, habría que aumentar del orden de unos 4 o 5 puntos para recién las personas poder recuperar los saldos retirados en estos Rodrigo, hay quienes, tomando en cuenta lo que hemos retrocedido, y otros que desde mucho antes, pensando en que la consigna ha sido no más AFP, plantean que se acabe este sistema. Y algunos ven incluso, y tenemos parlamentarios que por distintas razones, ven con buenos ojos que se pudiera retirar el 100% de los fondos que cada persona tenga. Algunos lo hacen porque temen que después la derecha, sobre todo, llegue a un gobierno que pudiera expropiarlos, dicen ellos, o quedarse con los dineros de las personas, y otros porque ven que esa es la manera también de sacar definitivamente la plata y que las AFP, como las conocemos hasta ahora, terminen. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes de eso? Bueno, a nosotros nos parece que evidentemente eso probablemente es la motivación más íntima de quienes están proponiendo estos retiros. Aniquilar el sistema, dice usted. Aniquilar el sistema definitivamente, o sea, y los que han planteado el retiro del 100%, claro, están quienes miran por un lado eso como una alternativa para aniquilarlo definitivamente, y hay otros que lo plantean como una alternativa para que las personas alcancen a retirar su dinero en un evento todavía aún más catastrófico, que es que su dinero eventualmente fuera confiscado, por ejemplo, y que por lo tanto fuera de alguna manera sacrificado el derecho de propiedad de las personas respecto de sus propios ahorros. Pero claro, ahí hay una agenda, creo yo, una motivación que no ha sido suficientemente transparentada, no ha sido suficientemente explicitada, y más bien se argumenta, y la verdad es que nos parece bastante lamentable el hecho que se esté utilizando el contexto de la pandemia, la urgencia que han vivido muchas familias durante todo este tiempo, que han sido tiempos difíciles, justamente como para, aprovechando estos retiros, dar el golpe, digamos, de gracia, podríamos decir, respecto al sistema. A nosotros nos parece que eso es una irresponsabilidad enorme, porque cuando si por ejemplo avanzáramos hacia un 100% del retiro de los fondos, quiere decir de que no hay pensiones, se acaban las pensiones, retroceder, no sé, alguien lo dijo, 100 años en la seguridad social. Puede no gustarnos algunos, o algunos más o algunos menos, el sistema que tenemos, pero creemos que es un sistema que se puede reformar, que se puede mejorar, y yo creo que los esfuerzos y la generosidad del sistema político debe estar orientado ahí, no simplemente a destruir, porque al destruir, la pregunta que yo le hago a aquellos es, bueno, y entonces, ¿cuál es la propuesta para que el día de mañana tengamos un sistema que realmente esté a la altura? Yo creo que tampoco hay propuestas que sean lo suficientemente sólidas como para dar garantía y tranquilidad a los chilenos en esa materia. Ahora, solo una cosa, como para precisar, los retiros aquí han sido aprobados, al menos en el Parlamento, con votos de la izquierda y votos de la derecha. Ese es el gran dato probablemente del escenario en el que estamos, que no es un sector solamente el que quiere aniquilar el sistema, sino que han habido votos justamente de los sectores que se supone que están a favor de las AFP. Ese es lo raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay una simplificación en torno a que este es un sistema, algunos dicen este es el sistema de AFP, y la verdad es que este es un sistema que cuando se reformó el año 2008 por la presidenta Bachelet, estableció con claridad que es un sistema que tiene 3 pilares. Entonces está el sistema de capitalización individual, que hoy día las AFP juegan un rol relevante, que puede ser reformado, que yo creo que es indispensable que sea reformado y sea mejorado, pero también existe un pilar solidario que es muy relevante, al cual se le ha venido inyectando cada vez más recursos fiscales con cargo a los impuestos generales, y también existe un pilar voluntario que, bueno, sabemos que muy pocas personas tienen capacidad de ahorro y por lo tanto muy pocas personas tienen la posibilidad de hacer ahorro voluntario, pero en definitiva no es un sistema de AFP, es un sistema de pensiones que tienen 3 pilares respecto del pilar solidario. Podemos avanzar mucho, en eso hay un poco más de consenso, se le ha venido inyectando crecientemente más recursos, y también está abierta la discusión en torno a aumentar la cobertura y la profundidad del aporte del Estado, y respecto a lo que es el pilar de capitalización individual, el ahorro también puede ser perfeccionado en torno a la industria y también puede ser perfeccionado en torno a la incorporación de enfoques alternativos que consideren el ahorro colectivo. Y esa es parte de la discusión, pero esa es una discusión técnica sobre la cual se puede avanzar y donde nosotros creemos genuinamente que es posible tener algún acuerdo. Y sin embargo, la verdad es que de pronto esas conversaciones, que han sido enredadas en el tiempo, igualmente creo que lamentablemente se han perdido producto de lo que ha pasado durante este último año en torno a esta última discusión. Han quedado relegadas por el 10% y los retiros sucesivos. Muchísimas gracias, Rodrigo Gutiérrez, gerente general del Centro de Estudio y Consultora en Seguridad Social de la Cámara Chilena de la Construcción. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Ari. Que esté muy bien. Gracias.
La prueba de ADN, el método más certero para informarte. 91.7. Hablamos con la verdad.